Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en este lado de la pantalla. Mi nombre es Carlos Sos, yo soy psicólogo del Centro de Salud Mental Delicias en la ciudad de Valladolid. Al otro lado de la cámara tenemos a la psicóloga Carmen Pocostales. Ella es graduada en psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y realizó el máster en psicología general sanitaria en dicha universidad. Actualmente trabaja como psicóloga en un centro de desarrollo cognitivo mientras un poco sigue formándose en el campo de la discapacidad intelectual. En el día de hoy, Carmen, vamos a tocar un tema que es muy interesante y muy esperado por muchos, entre ellos yo, que es la discapacidad y dentro de este mundo la discapacidad intelectual. Eh, bueno, pues la verdad es que tenemos mucho para hablar hoy. Por ir comenzando un poquito, Carmen, eh, ¿qué es discapacidad y qué es discapacidad intelectual? Pues me gusta empezar con esa pregunta porque muchas veces la gente suele pensar que la discapacidad y la discapacidad intelectual en especial es una enfermedad o quizá una enfermedad mental o un rasgo de la persona, pero bueno, realmente la discapacidad intelectual es un estado individual de la persona y requiere, bueno, pues un nivel intelectual significativamente menor a la media, pero esto no es lo único que se valora, sino también un deterioro en la capacidad de adquirir habilidades básicas para el funcionamiento y la supervivencia. Y debe ser diagnosticado en la etapa del desarrollo, antes de cumplir los 18 años. Entonces estaríamos hablando de un concepto multidimensional. No solo hablamos de la capacidad intelectual, sino también de la capacidad adaptativa, las habilidades conceptuales, las sociales, las habilidades prácticas, la participación, la interacción, los roles sociales, la salud, tanto física como mental, y también el contexto, que es muy importante, sobre todo para la evaluación y para la determinación, que son los apoyos que necesitan las personas con discapacidad intelectual. Qué bueno, qué interesante. ¿Sabemos un poquito, Carmen, cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? ¿Es algo puramente fisiológico, es físico, es una anomalía del cerebro, es una anomalía del desarrollo, es a veces ¿no? un traumatismo, bueno, un golpe, ¿cuáles son un poquito las causas? Esa podría ser una de las causas. La verdad es que la etiología es bastante desconocida, hasta un 40%, que se dice pronto, pero es casi la mitad Ujú. de los casos en los que no es posible identificar cuál es la causa. Pero el resto de causas que sí son identificables, pues son de trastornos metabólicos, trastornos genéticos, trastornos cromosómicos. Aquí estaría el síndrome de Down, por ejemplo, que quizás es uno de los más conocidos. Y bueno, también podría ser adquiridos, ¿no? Como dices, por causas biológicas y orgánicas y también por causas ambientales. Normalmente suelen ser problemas en el parto, problemas durante el embarazo, el consumo de sustancias tóxicas o quizá problemas un poco más tardíos del embarazo y bueno, también lo que tú decías, traumatismo, también podría ser una de las causas. De acuerdo, de acuerdo. Un poquito si tomáramos, estamos en junio del año 2020, acabando ya un poquito, esperamos acabar, ¿no? Este proceso de confinamiento, de fase, de este drama social que ha causado el COVID en esta sociedad. Si cogiéramos el manual y tomáramos de referencia el manual actual, el más un poquito, el último, ¿no? El más novedoso, que es el DSM-5, bueno, o la CIA 10, uno de los dos puede guiarnos un poquito quizás aquí. ¿Qué tipos y subtipos podemos pensar que hay cuando hablamos de discapacidad intelectual? Sí, bueno, el SM lo considera como un trastorno del desarrollo intelectual. Y bueno, hay distintos niveles, pero se consideran esos niveles en función de ese funcionamiento adaptativo que hablábamos, ¿no? La conducta adaptativa. Y no tanto el cociente intelectual, ya que esa conducta adaptativa es la que nos va a definir los apoyos que necesitan las personas con discapacidad intelectual. Y además los valores más bajos del cociente de las medidas estas de cociente intelectual resultan ser menos válidas que las que están por encima. Entonces, bueno, la clasificación se suele hacer desde dominios conceptuales, sociales y prácticos, esa conducta adaptativa. Y encontramos desde el leve, pasando por el moderado y el grave, hasta llegar al profundo. Ujú. Y cada caso sería diferente porque necesita pues, una evaluación
de cada caso para determinar sobre todo eso, los apoyos que son necesarios. De acuerdo. Y un poquito los más conocidos para las personas. Bueno, estas entrevistas no vienen encaminadas al público profesional, sino un poquito a papás que puedan estar interesados, que nos vean desde España, desde el sur de América, desde el centro de América. El otro día nos escribía gente de Perú, desde Ecuador, que les resultaban muy interesantes estas entrevistas y que por favor intentáramos explicarlo para un público que a veces le cuesta entender la psicología, no la entiende, se interesa en este mundo, pero le cuesta, no lee, ¿verdad? Un poquito, ¿cuáles son las discapacidades intelectuales más conocidas, más que podemos un poco ver, que podamos saber un poquito? Sobre las discapacidades intelectuales más conocidas. Ujú, Bueno, es que al final se trata de casos individuales. Cada persona, como tú y como yo, somos completamente diferentes. ujú, Y bueno, quizás sí que hay pues grupos más conocidos, ¿no? Como el síndrome de Down del que hablábamos antes, pero ujú, o el Willy, que también tiene como característica la discapacidad intelectual. Pero al final estamos hablando de personas como tú y como yo que se les caracteriza por eso. Quizás necesitan un apoyo más, hay personas que necesitan más apoyo o menos apoyo, pero que al final cada persona es como es, ¿no? Y ujú. tiene sus carencias en habilidades que puede fomentar o que puede intentar mejorar en ese aspecto. De acuerdo. Actualmente en España, un poquito, ¿qué ayuda se les ofrece a las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué ofrece el Estado? ¿Qué ofrece? ¿Qué hay? ¿Centros? ¿Hay colegios? ¿Qué es un poquito? ¿Cómo? Sí, bueno, la ley de dependencia, pues eso, tiene como finalidad garantizar las condiciones básicas, ¿no? y la protección de las personas con discapacidad. Y nada, sí que existen prestaciones y también existen servicios para las personas que presentan esta dependencia. Y nada, para acceder a ellos pues se tiene que reconocer el grado de dependencia, que sería pues solicitarlo, que se valore ese grado y Ujú, pues a partir de ahí se elabora un programa individual de atención. Y este es lo que determina qué prestaciones o qué servicios necesita la persona. A partir de aquí, pues cada comunidad autónoma regula el servicio de una ujú, forma diferente, pero sí que hay pues desde residencias hasta centros de día, hasta centros ocupacionales, hasta apoyos a un momento específico. ujú. Y todo depende de eso, que lo importante es el caso individual y la persona. De acuerdo, de acuerdo. Em, Carmen, tú hiciste las prácticas en Aprosuba, que es un centro muy reconocido a nivel nacional. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia como estudiante allí? Sí. Pues sí, yo las hice en Aprosuba 3, que pertenece a Badajoz y bueno, forma parte de Plena Inclusión. Plena Inclusión es una organización a nivel nacional que representa a las personas con discapacidad intelectual y desde hace más de 50 años y tiene bueno, 17 federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones y Aprosuba 3 es una de esas asociaciones que está en Badajoz y dispone de servicio de residencia, de servicio de centro ocupacional y también de centro de día. Y la verdad es que tuve la suerte de poder rotar por todos los servicios y poder saber muy de cerca cómo se interviene en cada uno. Y sobre todo lo más importante es el trabajo en equipo, desde los cuidadores hasta los educadores, terapeutas ocupacionales, psicología. Si estás en un ámbito de residencia, por ejemplo, es difícil el mantenerte en contacto con todos y si estás realizando un programa o alguna evaluación específica o una modificación de conducta en alguien, en ocasiones es difícil ponerte en contacto con todos porque no coincidís en los turnos. Por eso se le da mucha importancia a esto para que todos puedan estar en comunicación y también juntos pues tener ese autocuidado, ¿no? A ellos mismos también. Y la Había verdad es que profesionales muy variados había profesionales sí, variados en este lugar, sí. sí, sí, hay de todo. Dice, bueno,
los cuidadores, que siempre tiene que haber, depende de lo que hablábamos antes también, es que todo va muy en relación, los apoyos que necesite cada persona. Quizá hay algunos más independientes que no necesitan un apoyo constante, pero que otros quizá pues estando en una silla de ruedas o en una situación más de riesgo, pues necesitan eso, un apoyo más prolongado en el tiempo y constante. Y desde cuidadores, pues bueno, tiene que haber servicio de enfermería, trabajador social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicología también, y todo un poco así, la verdad. De acuerdo, qué bien, qué interesante. Trabajar en equipo, ¿verdad? Trabajar en equipo, varios Sí, profesionales. Claro. Un poquito por ir avanzando, sabemos que si habláramos un poquito de los planes de formación, en discapacidad intelectual, ¿cómo se trabaja para que una persona, una vez esté institucionalizada, bueno, pues tenga ¿qué? Una adaptación curricular, una formación específica, un poco cuáles son un poco los planes de formación cuando ellos, digamos, se institucionalizan en un centro ocupacional, por ejemplo? ¿Cuál es un poquito un plan de formación al uso? Un poco, ¿se basa más en talleres, digamos, digamos, que ocupen el curso escolar, talleres que tengan que ver en situaciones concretas, o es algo más un poco a nivel anual, están siempre allí? ¿Cómo es un poco cuál es su rama? ¿Cómo se forman ellos? ¿Cómo... claro, también aquí depende del caso individual de cada persona, ¿no? A través de mi experiencia, pues lo que he podido ver es que se realiza a través del enfoque de modelo centrado en la persona, pues una intervención que se basa en eso, en que la persona pueda tomar sus propias decisiones y que pueda enfocar su futuro y enfocar su día a día en función de sus gustos y sus aficiones. Entonces, bueno, pues cada año se realiza un plan de apoyo individualizado en el que, bueno, se establecen pues, las dimensiones de la calidad de vida de Shallow, que serían, bueno, pues autodeterminación, bienestar físico, bienestar emocional, las relaciones interpersonales, la inclusión social, el desarrollo personal, el bienestar material y los derechos. Y todo esto, cada persona individual, porque todos tienen un plan individualizado, se proponen unos objetivos. Entonces, esos objetivos se trataría de llegar a ellos a través de actividades del día a día o un trabajo con ellos. Y bueno, también aquí depende de las necesidades de cada uno y del apoyo que necesite. Si se encuentra en residencia o en centros de día, normalmente son más orientados a lo que tú dices, ¿no? Talleres en los que se fomenten estas dimensiones de calidad de vida. Y luego también están los centros ocupacionales que se dirige más a mejorar la empleabilidad de las personas. Y estos talleres estarían más enfocados a trabajos como jardinería, trabajo con madera también, serigrafía de camisetas. Entonces, pues estaría muy enfocado a eso, a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual. Pero De claro, acuerdo. todo depende de cada persona. Sí, claro, sí, 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 sí. Lo que no podemos pensar, ¿verdad?, es que la discapacidad intelectual se puede ver desde un global, desde una generalidad, desde un grupo homogéneo, porque nada, ¿verdad? Cada caso es particular, debemos de orientar y Claro. ayudar en cada caso concreto. Igual que hacemos en la terapia psicológica al uso, pues Es eso, es que es como cada persona somos completamente diferentes y necesitamos unos apoyos y necesitamos un contexto diferente, ¿no? También. sí, totalmente, sí, sí. Carmen, si habláramos, has sacado esta palabra, habláramos de la palabra inclusión. La palabra inclusión, hablando de este tema, ¿qué te sugiere? Pues bueno, la inclusión es esto de participar en la sociedad, ¿no? De la misma forma que lo podemos hacer tú y yo. Normalmente no se suele diferenciar bien la palabra inclusión de la palabra integración. Eso es. Y a veces se usan indistintamente, pero la verdad es que son conceptos diferentes. Y bueno, para ambos términos, personas con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad intelectual participan en la sociedad, ¿no? Ujú. Pero en el caso de la inclusión, es en la única en la que se realizan las mismas actividades y en igualdad de condiciones, cada uno aportando pues sus talentos, ¿no?
y apoyados en lo que se necesite. La verdad es que esto, en el tema, por ejemplo, laboral, se tiende más a la integración que a la inclusión, ya que tienen unas actividades, suelen tener quizá algunas actividades muy acotadas en las que solo realizan eso y quizá podrían abrirse un poco el espacio, quizá si se dan los apoyos adecuados, cada uno podemos dar lo mejor que tenemos, ¿no? de nosotros mismos, nuestros Claro, talentos. sí, sí, totalmente cierto. Si habláramos en términos de salud mental, ¿podemos pensar que es prevalente la aparición de enfermedad mental en personas con discapacidad intelectual? ¿No tiene nada que ver, o sí, o va relacionado, o correlaciona, o... Bueno, no, quizá es que, bueno, la tasa de enfermedad mental es bastante mayor en las personas con discapacidad intelectual que en las personas que no la tienen, Ujú. aunque lo que pasa es que hay un infradiagnóstico. Entonces, bueno, los porcentajes pueden ir desde el 10% hasta el 50% en algunos casos, ¿no? Pero la verdad es que los datos son muy variados porque es difícil establecer el diagnóstico y también pueden surgir muchos problemas metodológicos. Y bueno, también está ese efecto eclipse, ¿no? Que oculta un poco esa comorbilidad porque te centras simplemente en la discapacidad intelectual y no ves más allá. Muchas veces también es que es muy complicado saber si una persona, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que no tiene una buena comunicación verbal, que no es capaz de expresar quizás lo que siente, eh, aumenta la complejidad. Si ya es complejo las personas, pues si se dificulta esa comunicación, pues al final es mucho más complejo y existe ese infradiagnóstico, ¿no? Que dificulta muchas veces el poder ayudarles de manera más específica. Claro, claro, sí, sí. Sí, la verdad es que es un campo, para mí es totalmente nuevo y me resulta muy Sí, fructífero hablar de todo esto. De verdad que sí, muchísimas gracias porque me parece un además, tema... Sí, 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 perdóname. además también es muy prevalente los problemas de conducta y muchas veces el apoyo conductual positivo, que es la metodología de trabajo que más se usa en discapacidad intelectual y Ujú. más prevalente a día de hoy, fomenta un poco eso, el cambio de visión. Porque ante una persona que tiene una discapacidad y presenta un problema de conducta, Ujú. debemos averiguar cuál es el motivo cuál es la funcionalidad de esa conducta, ¿no? Porque no puedes intentar cambiar una conducta sin saber para qué se produce. Siempre tienen una intención comunicativa y también unos factores ambientales que le influyen. Y es muy importante determinarlo y quizá cambiar esa visión negativa de las personas tiene lleva a cabo un problema de conducta, ¿no? O pega al compañero y es porque es malo. Entonces, o porque intencionadamente quería hacerle daño a esa persona. Eso nos va a causar una emoción de ira y enfado y que va a terminar por nosotros eh, actuar en forma de amenaza, en forma de castigo. En cambio, si pensamos que tiene esa conducta quizá porque no es feliz o porque no es capaz de gestionar sus emociones, actuaremos de una forma de apoyo y ayuda, ¿no? Y empatía también. De acuerdo. ¿Se trabaja con los familiares en estos centros? ¿Se trabaja Sí. ya con los familiares en otros niveles, en sesiones de grupo, en informativas, en talleres, un poco, en que ellos también puedan expresar, ayudarse entre familiares? Igual que, no sé, se me ocurren las asociaciones de tipo, bueno, pues que trabajan con las demencias, con el Parkinson, con el Alzheimer. Aquí Sí, hay también... claro, y además es muy importante porque la familia al final es el apoyo que tiene la persona y la familia también requiere un apoyo bueno, que se sientan comprendidos, que se sientan ayudados, que si tienen algún problema, pues que puedan guiarles quizá un poco también las formaciones eh, que, que se imparten en muchas organizaciones, en muchos centros, también están destinadas a familias para que puedan aumentar su conocimiento y así su capacidad de control, ¿no? Qué bueno, sí, totalmente, sí, sí. Hay que trabajar, sí, en un gran equipo, eso es. Si habláramos un poquito del campo laboral, que has tocado un poco por encima, podemos pensar que la sociedad española es tolerante con la discapacidad intelectual, están estigmatizados, hay posibilidad cuando hablamos de la palabra empleabilidad, o sea,
consiguen trabajos, mantienen los trabajos, o al revés, o son un poco, sí, esa es la palabra, un poco estigmatizados por compañeros o por... ¿Cómo es un poco el campo este? Bueno, hay de todo, ¿no? Supongo que habrá de todo. La verdad sinceramente, mirando hacia el pasado, también somos conscientes del enorme cambio que se ha producido en la visión hacia las personas con discapacidad intelectual. Ahora estamos aquí hablando de esto y estamos hablando sobre inclusión y bueno, creo que es un paso bastante importante y que cada vez más se reciben más ayudas y más apoyo para poder realizar las cosas que les gusten y poder incluirse de forma total, integral a un puesto de trabajo. Y bueno, que sí que es verdad que aún falta un largo camino y quizá por ese motivo, ¿no? Quizá por el desconocimiento de lo que es y de todo lo que implica, pero bueno, todo es un proceso y yo la verdad es que soy optimista en ese sentido porque cada vez más gente se interesa por el tema y no sé si es impresión mía, pero veo a la gente cada vez más con más ganas de ayudar y de interesarse por estos temas. Claro que sí, totalmente. Yo soy uno de ellos también, ¿eh? Así que hay que interesarse. Y un poquito, Carmen, nos hablas desde la ciudad de Badajoz, en España. Eh, si fuéramos estudiantes, pues de cualquier facultad del mundo, de cualquier universidad a nivel nacional, internacional, bueno, si nos centramos aquí en España, estudiantes tanto, bueno, podemos pensar desde la terapia ocupacional, la psicología, el magisterio, la enfermería, partes de la medicina. Un poquito, ¿dónde podría uno formarse si después de sus estudios pues quiere ampliar información, especializarse, convertirse en un experto, ¿no? Masterizarse un poco, que llaman? Claro. ¿Dónde podría uno formarse? ¿Qué formaciones hay? ¿Dónde se realizan? ¿De qué tipo son? ¿Son públicas, privadas? ¿O más desde una asociación? ¿O cómo un poquito? Sí, eso. Yo la verdad es que tuve la suerte que en el máster general sanitario, en la Universidad Pontificia de Salamanca, una asignatura era sobre discapacidad intelectual, que yo no sé si estarán todos los másteres, pero la verdad que de los que he hablado con compañeros, ninguno tenía esa asignatura que te deja como abrirte ese campo que quizá mucha gente desconoce. La verdad que siempre supe que era lo que me gustaba, pero mucha gente que a partir de esa asignatura se empezó a interesar por ello. Y bueno, en cuanto a formación, sí es verdad, yo la que más conozco son de asociaciones, sobre todo de plena inclusión. Eso me Y habían hablado a mí. sí, la mayoría son online y hay muchas que son formaciones abiertas que se pueden realizar siempre que quieras. Lo mejor es estar un poco atento, ¿no? Sobre todo en redes sociales siempre se suele hablar de esto, porque van saliendo formaciones en función de lo que vaya surgiendo en la asociación. Quizá al principio están más centrados a sus propios trabajadores, pero te permite eso, que siempre lo suelen abrir para familiares y también para otros profesionales o para personas que simplemente se interesan. Y están muy, muy centrados en eso, en todos los campos, como una intervención muy interdisciplinar. Qué interesante. Y más específico, por ejemplo, ya te digo, tienes que estar un poco viendo cuándo van saliendo, pero el año pasado sacaron un máster en la Universidad de Extremadura y era sobre salud mental e intervención en problemas de conducta en discapacidad intelectual. Y eso, un poco, además, estos cursos al ser online te permite pues que si hay una asociación en una ciudad cualquiera, tú lo puedes hacer de forma online, entonces lo puedes Claro. hacer desde cualquier sitio. Yo sí que he hecho algunos de Plena Inclusión Madrid que eran online y te daba esa facilidad y sobre todo ahora con esto del coronavirus que se está digitalizando todo mucho más. Sí, ¿verdad? La teleformación. Qué interesante es este concepto, ¿verdad? Poder formarse desde la Universidad de Buenos Aires en España, en un pueblo, en una ciudad pequeña, que, ¿no? Pues qué interesante poder formarse ahí. Hasta Harvard saca sus estudios, ¿verdad? A nivel online. O sea, que es muy interesante como desde la Universidad de Salamanca hasta la Universidad de Valladolid o de Barcelona o de Madrid. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues yo creo que hemos abierto un campo de aquí que podemos explorar más, ¿verdad? Que en un futuro podemos hacer futuras entrevistas que a mí me encantaría seguir contando contigo. Y sea en la Genial. discapacidad intelectual o en otro tipo de temáticas,
Carmen, pues encantados de contar contigo aquí en estas entrevistas. Igualmente. Millones de gracias y esperamos vernos en un futuro. Gracias a ti. Gracias. Adiós.